Nuestros estudios, Julio Arbizú, abogado, que ha presentado en representación de un grupo de pobladores, entiendo, ¿no es cierto?, una denuncia penal sobre este tema que a veces resulta difícil entender por lo engorroso que es desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Pero la realidad que acá hemos denunciado es que un usuario o una señora, madre de 4 hijos de San Juan del Lurigancho, paga el doble por la energía de lo que pagan las compañías mineras o los grandes centros comerciales. O Larcomar. Y la pregunta es, ¿por qué puede ocurrir una cosa así? Y resulta que esto tiene que ver con la manera como se estructuran las tarifas eléctricas en el Perú, ¿no? Sí. Bueno, buenos días primero. Efectivamente, un grupo de pobladores, de centros urbanos, de pueblos jóvenes, nos visitó para señalarnos que tenían dudas respecto a por qué no había algunos conceptos dentro del recibo que no entendían y que incrementaban el precio de su recibo mensualmente, ¿no es cierto? Nosotros hicimos una investigación rápida, ya hay mucha discusión sobre el tema y creo que el asunto puede reducirse a una cosa sencilla para que lo entiendan todos. Hay usuarios regulados y usuarios libres, ¿no es cierto?, de energía. Los usuarios regulados, ¿no? Somos todos los consumidores finales, ¿no? El ciudadano, la ciudadana, cualquier... los pequeños empresarios. ¿no? Pero los usuarios libres que optan por comprarle a cualquiera, ¿no? Son las grandes empresas. Las grandes empresas, que son 1.800, solamente 1.800, frente al resto, a los usuarios regulados, que somos 7.400.000 más o menos, ¿no es cierto? Estos usuarios libres compran en un mercado, ¿no?, en cuyo, digamos, en el cual se ha fijado un precio que resulta, ¿no?, de la declaración de las grandes empresas generadoras de su costo de producción. Claro, ¿cuánto le cuesta producir esa energía? ¿Cuánto le cuesta producir la energía? Eso genera un precio, ¿no es cierto?, mucho más alto, por supuesto, porque las empresas que generan la energía venden esa energía, o más bien colocan esa energía en ese mercado, la compran a un precio muy por debajo del real porque, digamos, hacen una declaración de precios por debajo del precio normal, casi en cero, ¿no es cierto? Y la compran muy barata, la vuelven a comprar, o sea, vuelven al mercado donde se puso la energía a ese precio ínfimo, la vuelven a comprar a un precio huevo, ¿no es cierto? Y la venden, por supuesto, a un precio más alto, pero reducido a las grandes empresas, no al consumidor final, ¿no es cierto? Porque el consumidor final es regulado. ¿Por qué no? Entonces, el otro día yo le preguntaba, estamos con Pedro Gámez, creo, ¿y por qué no nos venden a nosotros? Es porque no es real. Claro. O sea, no es real para nosotros, eso, pero, sí es real pero para ellos sí, efectivamente. Entonces le pueden vender a esas empresas a un precio que está por debajo del precio que pagamos los usuarios finales. ¿Por qué? Porque estamos regulados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Como ese precio, ese costo marginal, como se llama el precio de la energía en el mercado, en este mercado que es el mercado spot, ¿no es cierto?, es tan bajo, para poder alcanzar el precio real, ¿no es cierto?, general, los usuarios finales regulados tienen que pagar un subsidio, ¿no es cierto?, que permita llegar a ese monto. Ese subsidio, ¿no es cierto?, es un subsidio indirecto a las grandes empresas. ¿De qué estoy hablando? De Ripley, de Saga, de las mineras, por supuesto. Claro, porque cuando hay una diferencia de ese tipo, alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que pagar el precio. Entonces, no hay lonche gratis, decía PPK, y es verdad. El precio es inmediatamente trasladado a nuestros recibos, ¿no es cierto? Yo les voy a dar un dato además. El precio de ese mercado en el 2018 era en el promedio anual de 10 soles por megavatio hora. 10 dólares. ¿Ya? Ahora, en lo que va del 2019, se ha reducido a 7. Ahí están. O sea, que es más barato todavía. Es más barato todavía. Entonces, mientras más barato ese precio, más alto el subsidio que tenemos que pagar todos nosotros. Entonces, si esto se ha reducido en 3, ¿no es cierto? Esa eso será trasladado directamente. Y de allí lo que tú dijiste la vez pasada. Es decir, se han incrementado las tarifas permanentemente. Entonces, claro, se ha incrementado para poder cubrir esa brecha entre lo que se declara y lo que... Pero, Julio, ¿por qué puede ocurrir una cosa así? Es lo que no entiendo. Yo recuerdo de este tema cuando recién me enteré, Cayetana Aljovín era ministra de Energía, y Cayetana Aljovín vio esto y él me lo dijo acá. Esto es una barbaridad, me dijo, esto tiene que cambiarse. Claro. Y hizo una resolución.
se fue de licencia por un asunto familiar, regresó, ya no era ministro de Energía. Sí, claro. Había destacado. Es increíble lo que ha pasado con esto. Había un proyecto de ley en el Congreso que está, creo que 3 años esperando que lo pongan en el Pleno. Sí, lo que pasa es que hay detrás, obviamente, se darán cuenta ustedes, muchísimo poder y muchísimo dinero, ¿no? Aquí estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de 100 millones de dólares anuales por lo menos. En su más grande expresión. Claro, ahora, ¿cómo le ha dado usted forma legal a este asunto? O sea, bueno, ¿de qué se trata el recurso, la medida, la denuncia? Nosotros hemos presentado con el estudio 2 acciones legales, una denuncia ante Indecopi por competencia desleal, porque obviamente hay una competencia desleal que tiene por efecto final el incremento de las tarifas a los usuarios finales. Es decir, es un pleito entre empresarios, pero que tiene un efecto directo en los... Entonces, se perjudica es el que paga al final el recibo, ¿no? Esperando corregir algo que es elemental, ¿no es cierto? Este precio del que yo les hablaba inicialmente, ¿no es cierto?, entra al COES, al Comité de Operación Económica, y no es auditado. Es decir, hace una declaración, ¿no? Ellos dicen cuál es su costo de producción, pero no es auditado. Nadie verifica si efectivamente lo que han dicho es cierto, ¿no? Eso es, digamos, legal, ¿no? Lo que no es legal, es decir, solamente ingresar el precio, entregar el precio sin auditoría. Lo que no es legal es mentir, ¿no es cierto? Entonces, allí hay un problema, una distorsión que genera una distorsión en los precios generales. Entonces, lo que hemos hecho es, primero, la denuncia ante Indecopi por competencia desleal, pero además una denuncia ante el Ministerio Público por delitos contra la fe pública, porque efectivamente aquí está ocurriendo una falta. ¿Contra quiénes? Contra las empresas generadoras, obviamente, que son las que, introduciendo este precio mentiroso, ¿no? Generan. ¿Y las autoridades y representantes del Estado no estarían inmersos? Bueno, en la denuncia penal nosotros ponemos estas empresas y los que resulten responsables. Porque obviamente no lo podrían hacer si el marco normativo que se les ha dado definitivamente les facilita enormemente. Y ahí hay una complicidad de quienes deberían representar. Nuestros intereses en el Estado no los representan, sino que los traicionan. Ahora, hay otro tema ahí del que estábamos hablando el otro día, que cuando uno, porque no nos precisan con detalle, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, nosotros pagamos, hay como un 6% que se paga, ¿no es cierto?, que no es exactamente el consumo eléctrico. Exitosa. Y hay, por ejemplo, un rubro que es el nodo eléctrico. Entonces yo pregunto, ¿y qué cosa es el nodo eléctrico? Ah, esas son las plantas para transformación de energía con el gas, que iba a venir el gasoducto. Que ya no vino. Y que ya no hay. Es más, en un tiempo nos estuvieron cobrando nuestro recibo de luz por los tubos. O sea, nosotros hemos pagado esos tubos. Y hicieron 2 plantas, una me parece que es en Hilo y la otra en Matarani, para transformar el gas en energía, que la estamos pagando nosotros. Así es. Entonces yo no entiendo por qué nosotros tenemos que pagar eso. Sí, puede ser. Nuestro recibo de luz nadie nos ha preguntado. Te ponen inversión privada, ¿no? Sí, lamentablemente, claro. Me parece que la idea de los gobiernos sucesivamente es que esos precios, ¿no es cierto?, que alguien tiene que pagar, se licúan más fácilmente entre 7.500.000 personas, ¿no es cierto? El grave problema aquí es que están afectando la economía familiar de mucha gente, para la cual de 52 soles al año, o 52 dólares, es un dinero importante en la economía. De cada 100 soles estás pagando 6, no es mucho, pues, pero multiplica eso por 7 millones y medio y por 12 meses. O sea, estás hablando de fortuna. Y además, ¿no es cierto?, no es solamente que, digamos, ese precio debe pagarlo a alguien, sino que con ese precio se está subsidiando a otras empresas que sí tienen, ¿no es cierto?, capacidad para pagar la energía que consumen, ¿no? Y pagan una energía que está, o pagan el precio de una energía que está por debajo casi a la mitad, o menos de la mitad que el usuario final, que el usuario de... Ahora, esto ha sido un proceso que ha ocurrido en los últimos años. Es decir, si las empresas están pagando menos por su energía, eso debería haber repercutido en precios más bajos para los usuarios. Absolutamente. Y eso no ha ocurrido. Lo que han tenido es más utilidades. Sí. ¿No? Entonces, porque ahora algunos he escuchado por ahí alguna empresario decir, pero si se cambia eso, nos van a subir la energía a las empresas. Y no, para que quede claro, mientras menos es el costo marginal, el costo que pagan estas empresas, mayor será el costo de la energía para el usuario residencial, para el usuario final. Mayor, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que, lo que les decía, de 10 bajó a 7 y por eso nosotros pagamos 3 más. ¿No es cierto? Siempre con este gobierno no había ninguna voluntad de cambiar eso, porque creo que hace un par de meses se emitió una resolución o una norma publicada en el Peruano formando una comisión evaluadora, revisora, reestructuradora, no sé cómo lo llamamos, pero no hemos avanzado. Yo creo que aquí
por lo menos lo que yo les estoy diciendo, tiene una solución muy fácil. La tenía cuando teníamos Congreso y podía esto haber pasado al Pleno, se discutía y se aprobaba, ¿no es cierto? Que pero le mandaron a callar al calado. estas declaraciones sean auditadas realmente, ¿no es cierto? Pero el Congreso ya no existe más, habrá que esperar a que se instale el nuevo Congreso y se ocupe de esta situación. Pero el Ministerio puede hacer algo muy fácilmente, inmediatamente. Se han formado mesas, efectivamente. De hecho, el estudio ha participado representando a algunos de los pueblos jóvenes que asisten a las mesas de discusión, pero no vemos que haya una voluntad política de solucionar algo tan elemental y tan fácil. Julio, el otro tema es el de Electroperú. Electroperú es patrimonio, para la gente que no lo sepa, de los jubilados. Así es. Es decir, como el Estado peruano le debe tanta plata a la ONP, lo que se quedó como una de las soluciones es que Electroperú, o sea, todas las utilidades de Electroperú eran para los jubilados. Entonces, cuando se hace el contrato de las hidroeléctricas de Chacya, que se le entrega a Odero, y Cerro del Águila, que se le entrega a Calpa, se establece una cláusula increíble según la cual Electroperú estaba obligada a comprarle toda la energía que no le pudieran vender al mercado regulado a Electroperú. Es decir, Electroperú tenía que comprarle a Odebrecht y a Calpa toda la energía, ¿no es cierto? Y a $62 el megavatio. 62, Manuel, cuando el usuario regulado paga 52 y las empresas están pagando 23. Entonces, ¿quién? Es decir, Calpa le vende a Electroperú energía a 62. Electroperú pone esa energía en el mercado libre a $8, viene Calpa, la compra a $8 y se la vende a 25 a Ripley. Claro. O sea, es de locos. Efectivamente, aquí no solamente se está afectando, tú lo has dicho bien, al usuario final, a las personas que fueron a buscarnos al estudio, sino también a Electroperú, que tiene, directamente es una afectación a los jubilados. O sea, que el otro día un dirigente sindical de Electroperú decía que están perdiendo como 100 millones de soles, o sea que el daño, o sea, la bajada que les provoca eso son como 100 millones de soles. Sí. Ahora, ¿qué plazo tiene Indecopi en la parte administrativa y qué plazo tiene en la parte penal? Aquí tenemos un problema en Indecopi porque se ha declarado improcedente en primera instancia la denuncia. Nosotros hemos apelado ya a la sala para que se eleve a la sala. Yo creo que hay una equivocación de Indecopi. Lo que ha sostenido es que hay una ausencia de competencia del Indecopi para ocuparse de esto y nos ha dicho más o menos que vayamos no porque no tengan razón, sino porque dicen que vayan a los Sinermin o al COES, ¿no es cierto? Pero estamos sosteniendo que no, que aquí hay un asunto de competencia desleal que le compete a Indecopi resolver, ¿no es cierto? Y ya hemos presentado la apelación y seguramente será resuelta en los próximos días. Nosotros estamos seguros que esto tiene que verse en Indecopi, como tiene que verse en el Ministerio Público. Allí hemos presentado la denuncia. ¿Ayer han presentado? No, ya la hemos presentado hace unos 15 días, 20 días. Ya. Eso ya está en calificación. El fiscal del Ministerio, de la Fiscalía Provincial de Lima, la ha pasado a la Fiscalía de San Isidro, a la Fiscalía Provincial de San Isidro. Penal, ¿no? Fiscalía Penal. Fiscalía Penal, por supuesto. Nosotros estamos más cerca de ahí, así es que podemos hacer mejor control de esa denuncia. Seguramente... a la espera de si se abre o no investigación. Ya se abrió la investigación, pero está en la Fiscalía de San Isidro, ya no en Lima. Entonces, haremos control de eso porque nos parece un asunto sumamente relevante. Cada cierto tiempo cómo avanza el tema, doctor. Por favor, manténme informado. Por supuesto, con todo gusto. Bueno, muchas gracias a Julio Arbizu. Y esto nos obliga a reflexionar una vez más sobre para quién se ha estado gobernando en el Perú, por favor. Para quién se hacen todos los contratos están hechos para perjuicio nuestro. Y después, ¿sabes qué? ¿Por qué hay tanto antisistema? Porque funciona lindo el sistema, será, pues, ¿no? Porque han hecho tan bien las cosas, porque han pensado en la gente, porque el desarrollo económico ha llegado a los más pobres del Perú, porque nunca favorecieron descarada y miserablemente al empresariado a costa de la gente pobre. Por eso es que hay mucha gente, lógicamente, que está queriendo, lamentablemente, por supuesto, dinamitar. Para terminar, un asunto, ¿no? Un asunto clave, me parece, ¿no? Un economista hablaba de la corrupción, cómo la corrupción impacta mucho más en las zonas vulnerables, ¿no es cierto? En las poblaciones vulnerables. Esto también impacta de la misma manera que la corrupción, es decir, el ama de casa que tiene un presupuesto mínimo, ¿no es cierto?, tiene un impacto mucho más grave por una tarifa de 5 soles elevada en 5 soles
que también nosotros, que para nosotros 5 soles no es nada, pero para la gente que más sí, pobre, que lo siente, la gente que 5 soles es un montón de plata, ¿no? Entonces, pero además en el conjunto esos 5 soles por 7 millones vienen a ser 35 millones de soles por mes, que termina siendo 360 o cuántos millones de soles, 400 millones de soles al año, que debería estar en el circulante para que la gente compre más, compre menos, que debe estar en el mercado, lo que te quería decir comprar más papa, para comprar un sable, para comprar lofo, y por supuesto no estemos casi en esta parálisis económica. Lo que te quería decir es que este tipo de concepción, ¿no es cierto?, afecta lamentablemente a los más vulnerables. Sí, por supuesto. Así es. Muchas gracias, Julio. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.